Celebremos como pueblo de Dios el Día Municipal de la Biblia. Framiet con visión de reino. Gritaba el Señor, el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gritemos con brío, gritemos con brío. Muera la opresión, compatriotas fieles, la fuerza es la unión. Y desde el empirio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Y desde el empirio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Un sublime aliento al pueblo infundió. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Unida con lazos, unida con lazos, que el cielo formó, la América toda existe en nación. Y si el despotismo levanta la voz, seguir el ejemplo que Caracas dio. Y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. Seguid el ejemplo que Caracas dio. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. La Biblia no es solo un libro, es la palabra de Dios. Nos da el conocimiento para alcanzar la salvación. Es revelación infalible de la voluntad del Señor. Norma para el carácter y una guía para el vivir. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Antiguo y Nuevo Testamento fueron inspirados por
plaza se la estaremos planteando al ciudadano alcalde, que tenemos fe de que la va a acoger como buen creyente de la fe cristiana, y en la ordenanza quedamos comprometidos con ustedes para aplicar este instrumento jurídico en nuestro municipio y que a bien se le pueda dar lectura en cada una de las aulas que existen en nuestro municipio Cabima. De manera que, repito, nos sentimos complacidos por estar el día de hoy realizando este acto solemne en función de celebrar el Día Municipal de la Biblia, y muchísimas gracias. Estamos nosotros también a la orden para seguir impulsando lo que tiene que ver con la disertación de la Biblia en todos los espacios de nuestro municipio, que, repito, es guía para hombres de bien y, por supuesto, para renovar la fe cristiana. Muchas gracias. Cuarto punto, presentación del orador de orden a cargo del pastor Edward González. Muy buenos días, tengan todos los presentes en esta mañana. Primeramente damos gracias al Señor porque nos permite estar en este lugar. Bienvenidos a todos los representantes de la Cámara Municipal, bienvenidos también a todo el cuerpo directivo de la Confraternidad de Pastores de acá de la ciudad de Cabimas, FRAMIEC, hoy con el presidente y toda la directiva, el pastor Darwin González y todos los miembros presentes. Sean todos bienvenidos, es un honor poder compartir con ustedes en esta mañana. Hoy celebramos un día muy importante, el Día de la Biblia. Parece que fue ayer que se decretó este día, lo estuvimos celebrando todos en la concha acústica, antigua concha acústica. Lo estuvimos celebrando, fue un día de mucha bendición y me complace que se le esté dando seguimiento y cumplimiento a este legado o a esta celebración. Eso me llena de mucho contentamiento, tomando en cuenta que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es nuestra guía espiritual y la Biblia ha fortalecido la vida de muchas personas a través de los años. Es un libro escrito por aproximadamente entre 40 y 43 escritores, escrita en muchas circunstancias, no fueron contemporáneos. Eso significa que la Biblia es la palabra de Dios y que fue inspirada totalmente por el Señor. Lo digo porque el que comenzó no fue el que la culminó. Y durante ese periodo pasaron muchos años. Hoy en día usted tiene una enciclopedia en sus manos y se da cuenta que en esa enciclopedia los autores son contemporáneos. Se une un grupo de autores y hacen una editorial y son contemporáneos y por eso coinciden en muchos puntos. Pero usted se imagina la Biblia, que quien la inició no fue el que la culminó y que pasaron muchos años, muchos de ellos ni siquiera se conocieron. Y lo que más llama mi atención es que fue escrito por tantos como doctores, por pescadores, por personas que no tenían mucho conocimiento alguno, y me refiero a las letras, pero que todo esto coincide, o todo esto nos dice que quien estaba en medio de todo esto era Dios mismo. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. Uno de los sitios web más importantes de los Estados Unidos recientemente publicó la lista de los libros más vendidos en los últimos 50 años. Y la palabra de Dios, la Biblia, sigue ocupando el primer lugar, posición que tiene desde la invención de la imprenta por Gutenberg. En esta encuesta, superó por millones de publicaciones a libros mundialmente famosos, de escritores reconocidos y ganadores del Premio Nobel. 60 millones de Biblias se imprimen anualmente en todo el mundo. Y cientos de millones de dispositivos móviles han descargado Biblias digitales en más de 1000 versiones. Hoy en día, encontramos Biblias en todos los formatos, para bebés, para jóvenes, para adultos, Biblias de estudio, Biblias de devocional, con notas al pie de autores, y en la versión que tú prefieras. Reina Valera, Dios habla hoy, nueva versión internacional. En casi todos los idiomas y en las versiones originales en que fueron escritas, hebreo y griego, lo que queramos o necesitemos, lo podemos tener a un clic.
Pero la facilidad con la que podemos tener una Biblia hoy en día es totalmente opuesta a lo que vivieron quienes la guardaron, tradujeron y compilaron. Para que todos podamos tener la palabra de Dios en nuestras manos, muchos fueron torturados y otros fueron muertos, decapitados, aserrados y aún quemados vivos por defender la verdad de la palabra de Dios. Pero ellos defendieron su fe hasta el final, para que tú y yo podamos ser bendecidos por las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Según la historia, Mateo fue degollado con una alabarda 60 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Jacobo fue apedreado hasta abrirle el cráneo con un garrote. Matías fue apedreado y luego decapitado. Andrés fue crucificado en una cruz. Marcos fue arrastrado hasta ser despedazado. Pedro fue apresado por Nerón y crucificado cabeza abajo, por no considerarse digno de morir como Jesús. Judas fue crucificado. Tomás fue martirizado y traspasado por una lanza. Lucas fue colgado en un olivo. Juan fue capturado en Roma y metido en aceite ardiendo. Pudo escapar milagrosamente para luego escribir el libro de Apocalipsis. Pablo fue declarado traidor de la ley judía y fue decapitado en Roma, donde escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero más adelante, en la historia, otros mártires también murieron y padecieron persecución por defender la palabra de Dios y afirmar que solo éramos salvos por la fe y que nuestras vidas solo podían ser guiadas por la palabra de Dios y no por traiciones. Los reformadores, Juan Wycliffe, uno de los traductores de la Biblia hebrea y griega al latín, llamada la Vulgata, fue declarado hereje. Murió en completa soledad y postrado en una cama. Juan Hus, por afirmar que Jesucristo era la verdadera cabeza de la iglesia y hacer una correcta interpretación de las Escrituras, también fue declarado hereje y llevado a la hoguera vivo. El fraile Martín Lutero fue excomulgado luego de exponer sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517. Él predicaba que todos debían volver a las enseñanzas originales de la Biblia. Tradujo la Biblia al alemán. Y la lista de grandes hombres de Dios que dieron su vida por la palabra es larga. Juan Wesley, John Bunyan, Juan Calvino fueron perseguidos por defender la verdad de la palabra de Dios. Y después de siglos, aún somos influenciados por sus enseñanzas y doctrinas. Hoy celebramos el Día de la Biblia y recordemos que muchos mártires murieron para que tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. Hoy tenemos libertad absoluta de leerla, predicarla, transmitirla por los medios de comunicación. La podemos tener en diferentes medios, sin que nadie nos persiga, ni nos lo impidan. ¿La lees? ¿La valoras? ¿La predicas a otros? ¿Y estarías dispuesto a morir por Cristo y su palabra? Recuerda que la Biblia no es solo un libro, es la palabra de Dios. Por medio de ella el Señor nos habla, nos instruye, nos guía. En ella podemos encontrar sus promesas y sus verdades. Podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. También nos da ánimo y esperanza en nuestras aflicciones. Y ella nos revela quién es Dios, su amor, su misericordia, sus promesas y muestra su poder. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Feliz Día de la Biblia! Vamos a recibir todos con un fuerte aplauso al pastor Naudis Pineda. Se designa una comisión para el traslado del orador de orden en ocasión de ofrecer su discurso. La comisión está conformada por la concejal Mapi Chávez y la concejal Marilu Márquez a acompañar al pastor Naudis Pineda en función de brindarnos su discurso.
Quinto punto, participación del orador de orden, Pastor Naudis Pineda. Dios les bendiga a todos y a todas. Gilbert Castañeda, vicepresidente del Consejo Municipal Bolivariano de Cabimas. Edward Way, presidente del Consejo Municipal Bolivariano de Cabimas. Ciudadanos, concejalas y concejales. Invitados especiales, señoras y señores. Pastor Edward González, presentador, saludo. Henry Cedeño, asesor de la fraternidad, saludo. Darwin González, presidente de la fraternidad, saludo. Y a todos, saludos. Y a la audiencia que nos está ahora viendo y oyendo a nivel de radio y televisión, Dios les bendiga a todos. Para mí es una honra estar en este momento trayendo este discurso alusivo a la palabra del Señor, la Biblia, la palabra de Dios. La verdad que con el video que vimos nos deja atónitos de ese proceso de la palabra de Dios hasta tenerla hoy. La verdad que es un libro singular, sin duda la Biblia es un libro singular. La Real Academia define singular como solo sin otro de su especie. Por lo tanto, la Biblia es singular. Por tener principios eternos, los principios son principios por tener universalidad, perseverancia en el tiempo y por su objetividad. Por su circulación es singular, por su traducción es singular, por su supervivencia es singular. Supervivencia a través del tiempo, supervivencia a través de las persecuciones y supervivencia a través de las críticas. Es singular por sus enseñanzas, es singular por su influencia en la literatura, es singular por su influencia sobre las civilizaciones. Muchas naciones que abrazaron los principios bíblicos prosperaron y gozan hoy de bienestar social. Por ejemplo, estuve leyendo donde en los 10 países más honrados del mundo, 5 son de los Países Bajos de Europa, entre ellos Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia. Son países donde son los más honrados, más educados, tienen desarrollo y prosperidad y están entre los 5, estos países entre los 5 más honrados porque ellos abrazaron desde su principio, de su formación, los principios bíblicos. Así que los principios bíblicos forman naciones. Cuando las naciones abrazan estos principios y estos valores bíblicos, tendremos una sociedad justa, una sociedad honrada y viviremos quieta y reposadamente. Pues esto es lo que dice la Biblia, con su tema central, que es el conocimiento de Dios y que creamos en el Señor Jesucristo. Por eso dice en 1 Juan 5:13, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El tema central de la Biblia es Jesucristo para las naciones. Es Jesucristo como el ayudador de los pueblos, es Jesucristo el Salvador del mundo. Por eso nosotros debemos buscar cada vez más de una forma bien vehemente lo que es la palabra del Señor. Dice la Biblia en Salmo 85:8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Si todos nuestros gobernantes en todas las naciones, en todos los municipios, en todos los lugares, entendiéramos que la palabra de Dios es la que puede traer paz al mundo, mire, tendríamos pueblos y naciones diferentes. Fíjese, dice, escucharé lo que hablará Dios a su pueblo, porque hablará paz. O sea, Dios hablará paz. Y la Biblia es la palabra de Dios. Ya con el video que vimos nos pudimos dar cuenta todo ese repertorio que tiene, toda esa gama de historia, todo lo que pudimos notar allí, es que la Biblia no debe ser tratada como un libro cualquiera, no debe ser tratado solo para tenerlo en una biblioteca. Hay personas que inclusive la tienen llevando polvo, araña, telaraña,
y no la toman en cuenta. Tampoco es un libro de amuleto, no es un libro para tenerlo abierto detrás de la puerta o en el tablero del carro o en la mesa de noche. No, la Biblia es para leerla y aplicarla y guardarla en el corazón. Así que es muy importante, fíjate que la palabra de Dios nos libra entonces de la locura, dice para que no se vuelvan a la locura. O sea, la palabra de Dios te saca de la locura. ¿Cuánta locura hay hoy? Mucha locura. La gente corre de un lado a otro, ya todos saben lo que estamos pasando, porque hay locura en las personas, locuras, cosas que no deben ser, se hacen. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. A la luz se le llama tiniebla y a la tiniebla luz, a la sal dulce, y se confunde todo porque hay locura. Se necesita entonces la orientación de la palabra de Dios, la orientación de la Biblia para salir de la locura. Y debemos salir de la locura. Venezuela necesita la palabra de Dios. Es por eso que yo he propuesto, inclusive he llevado a la Asamblea Nacional varias veces, como 2 o 3 oportunidades, inclusive en varios otros organismos, de que se haga lo que se llama una misión Biblia, que significa distribuir 5 millones de Biblias por el gobierno nacional a la calle, 5 millones de Biblias, que todo mundo reciba una Biblia en su mano, comenzando desde las cárceles, universidades, escuelas, todo mundo, 5 millones de Biblias en la calle. Si se gasta dinero para otras cosas que a veces no tienen fruto entre la comunidad y la sociedad, ¿cuánto más para la palabra de Dios? Se ha invertido inclusive en libros que no tienen connotación en lo eterno, que no cambia a las personas. ¿Cómo sería si invirtiéramos un dinero en reproducir 5 millones de Biblias? ¿Ustedes creen que no pasaría algo en la sociedad? Algo tendría que pasar, algo tendría que suceder. ¿Por qué? Porque son 5 millones de Biblias rodando en la calle con la gente, no solo con los cristianos evangélicos que ya tienen su Biblia, sino con personas que no tengan su Biblia, se les da en las plazas Bolívar y todo. Eso sería una revolución espiritual que cambiaría definitivamente la mentalidad del país. ¿Sabe por qué? Una de las propuestas que tiene el presidente es la nueva espiritualidad o la identidad nueva de Venezuela. No hay espiritualidad si no se tiene la Biblia. No hay una mayor espiritualidad si la palabra de Dios está fuera de ese proyecto o de ese plan. La nueva espiritualidad debe ser con la palabra de Dios. Si implantamos la palabra de Dios en la nueva espiritualidad de Venezuela, seguro que vamos a tener un país próspero, educado, seguro, un país donde impere la justicia, la paz, el amor, y eso se verá si la palabra de Dios la ponemos en práctica. Aleluya. La Biblia habla, y estamos hablando de la Biblia habla de la fórmula bíblica, valga la redundancia, para tener paz. ¿Cuánto anhelamos la paz? El gobierno promociona la paz, la gente quiere la paz, todo el mundo quiere la paz, pero se ha buscado en sitios donde no va a encontrar la paz, porque yo no puedo dar paz si yo no tengo paz. Yo no puedo dar 100 bolívares si no tengo 50. Yo debo tener paz para poder sembrar paz. Dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores, dijo Jesús, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Y la fórmula aparece en unos versículos que voy a citar a continuación. Dice, en Deuteronomio 6:25, dice, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra estos mandamientos. Fíjese, sencillito, tendremos justicia cuando pongamos por obra los mandamientos de Dios. Está sencillo. Tendremos justicia cuando pongamos por obra los mandamientos de Dios. Y dice la Biblia, Isaías 32:17, y la obra de la justicia será la paz. ¿Se da cuenta? Si tenemos los mandamientos de Dios, tendremos justicia. Si tenemos la justicia, dice allí, y la obra de la justicia será la paz. La obra de la justicia será la paz. Si queremos paz, nosotros tenemos que tener justicia, y para tener justicia hay que poner por obra los mandamientos de Dios. No es creando más cárceles, no es creando leyes. Las leyes existen todo el tiempo, pero no han funcionado. La gente sigue igual, pervertida.
la justicia le sigue a los mandamientos de Dios. La justicia le sigue a los mandamientos del Señor. Y esto, por ende, generará paz. Pero me gusta algo más, dice, y los frutos de la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre. ¿Cuáles son los frutos de la justicia? Seguridad y tranquilidad para siempre. Seguridad, queremos tener seguridad en nuestras calles, queremos tener seguridad social, queremos tener todas estas cosas. Pues sencillamente tenemos que tener justicia. No debe haber tanta impunidad. Debemos nosotros aplicar la palabra de Dios, porque aplicando la palabra de Dios tendremos gentes cambiadas, transformadas desde raíz. Nuestros gobernantes hasta ahora lo que han hecho, llámese de Venezuela o de cualquier parte del mundo, es quitar la telaraña de la sociedad, pero no han matado la araña. Y mientras no maten la araña, la telaraña seguirá. La araña es el corazón del hombre, que nosotros tenemos que cambiarlo, transformarlo desde la raíz, y para eso se necesita la palabra del Señor. El versículo 18 del mismo 32 de Isaías dice: mi pueblo vivirá en habitaciones buenas y barrios seguros en lugares tranquilos. Pregunto, ¿vivimos seguros? ¿En barrios tranquilos? No lo tenemos. Para nadie es un secreto. Tiene que dormir uno con un ojo abierto y otro cerrado. Hay que poner alambrados con electricidad, rejas por todos lados. No vivimos seguros. Aquí dice: mi pueblo entonces vivirá seguro en buenas habitaciones. Todavía se está cumpliendo la misión vivienda, dándole habitaciones a mucha gente en el país, pero no se ha alcanzado todavía. Hay gente que está viviendo casi a la intemperie. Tengo unas fotos por allí de una persona que me viene a pedir que le ayude con una casa, pero vive a la intemperie casi. Y no hay habitaciones seguras todavía. En barrios seguros, en lugares tranquilos. ¿Vivimos en lugares tranquilos? No vivimos. A veces hay personas que tienen el sonido a medianoche y está uno tratando de dormir porque no se vive tranquilo, pelea, pleito. Las calles a veces son trancadas por las llamadas tascas que aparecen por allí en las avenidas principales, los carros allí bebiendo a todo volumen. No hay seguridad, no hay tranquilidad. ¿Qué va a dar la tranquilidad? La lectura, la palabra del Señor. De allí viene todo, porque la persona va a amar a su prójimo como a sí mismo y va a respetar. El respeto termina cuando comienza el abuso. Entonces, hasta que la persona no tenga conciencia por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos hace conscientes, nos ayuda a tener conciencia de las demás cosas, y así de esa forma viviremos en buenas habitaciones, en barrios seguros y lugares tranquilos. Fíjense que hasta esto lo dice la palabra del Señor, una cosa sencillita, pero desgraciadamente nuestros gobernantes, no solamente de Venezuela, sino de muchas partes del mundo, no han tomado en cuenta la palabra del Señor. Los países que la han tomado en cuenta son prósperos, viven tranquilos y viven seguros. Eso lo dice la historia que estamos viviendo. No puedo dejar de mencionar el por qué tenemos la Biblia, ya eso lo vimos. Quiero decir, el por qué se implementó el Día Municipal de la Biblia, porque me parece muy convincente que nuestros próceres, empezando por Simón Bolívar, ellos eran lectores de la Biblia. Simón Bolívar era lector de la Biblia. Es más, él en Inglaterra se entregó al Señor porque Francisco de Miranda lo entregó a Dios. Esos documentos no aparecen en los libros, déjeme decirle. Eso es reliquia, y podríamos decir de reliquia y de contrabando cuando las cosas no salen a la luz pública. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué? Porque la religión popular eliminó todos esos libros para que nunca saliera a la luz la verdadera identidad de nuestros próceres. Así que Simón Bolívar se entrega en la denominación evangélica en Inglaterra llamado cuáqueros, de esa avena cuáquer que algunos la vieron. Bueno, esa fue fundada por unos cristianos evangélicos que se vinieron de Inglaterra a Estados Unidos,
Y allí en esa iglesia asistía Simón Bolívar en Inglaterra y Francisco de Miranda. Allí asistía. Los cuáqueros le llamaban porque temblaban mucho. Ellos eran los pentecostales de la época. Y entonces esa gente pues hizo que Simón Bolívar se convirtiera al Señor y le regalaron una Biblia. Quiero leerlo así como dice la historia. Por los años 1828 se había hecho en Inglaterra una nueva edición de la Biblia en inglés. Se hizo a la vez una edición en castellano. Janet Potter, que estaba en Exeter, con fecha de 23 de junio de ese año, escribió al Libertador una carta admirativa que O'Leary copia en el tomo 40 de sus documentos. En ella manifiesta su profundo respeto al general Bolívar, después de haber tenido el gusto de saber, por intermedio de su querido hermano señor Robert Kent Potter, que humildes esfuerzos hechos por ella para retratar al verdadero personaje heroico. Entre paréntesis, este Potter era pintor también, había pintado muchas obras, y entre ellas la figura de Simón Bolívar en esa oportunidad. Han merecido la aprobación de Bolívar. Sin duda se refiere a un bosquejo que escribió de Bolívar, el cual se hizo conocer por medio de su hermano. Continúa la autora elogiando la actitud del Libertador y le escribe, abro comillas, ¿qué quiere? Que quiere leyes y educación sólida. Fíjense lo que Simón Bolívar quería: leyes y educación sólida, para que los hombres no sean esclavos de sus vicios y por tanto esclavos de cualquier hombre y de cualquier cosa que tenga poder de halagarlos. Esto decía Simón Bolívar en cuanto a lo que cuando esta mujer le estaba donando la Biblia. Y agrega, tal es el principio que los hombres buenos de Inglaterra ven en la marcha libertadora del general Bolívar. Su espada ha sido, en verdad, la del señor de Gedeón. El señor, no el señor Gedeón, sino la del señor de Gedeón. El señor de Gedeón era Dios. Y sobre ella han de caer las bendiciones del Altísimo, ya desenvainada por la justicia en la misericordia, y ya envainada por la misericordia en la justicia, porque su espíritu es el guía de él. En el siguiente, un ejemplar de la Biblia en castellano. Con esta fe, en el momento que le está entregando la Biblia, le dice, con esta fe, una hija de Inglaterra se atreve a presentar al general Bolívar con las más altas pruebas de reverencia el santo libro, sagrado para toda la humanidad, que su patria al publicarlo en la lengua de él, así como la de ella, en el cual están reunidas las perfecciones de la virtud, de todo heroísmo, de todo patriotismo, completando la roca en que el Todopoderoso asienta una nación. Completando, la Biblia dice que el que edifica su casa sobre la roca, esa casa será fuerte y poderosa. Dice aquí que cuando una nación se asienta sobre la palabra de Dios y el que la rige, que sería el gobernante de la época, ella sigue siendo la piedra fundamental y el monumento eterno conferida por Simón Bolívar, en este caso en Venezuela. Esto fueron un hecho que sucedió en el año 1828, 23 de junio. Por eso el 23 de junio, tal día como hoy, gracias a la gestión, en esa oportunidad Framier, que estaba Henry Cedeño, pastor saliente presidente, y estaba en esa oportunidad el alcalde Félix Bracho. Gracias a su gestión se dio la aprobación en el 2014, el 20 de junio del 2014, el decreto del día 23 como Día Municipal de la Biblia, y hoy lo estamos celebrando. Así que nuestros próceres, como Simón Bolívar, algunos lo pintan que era masón. No, él no era eso. Eso fue lo que dijeron los documentos después que metieron, pero los documentos originales no dice eso. Lo que pasa es que esos documentos fueron borrados y se sacaron otros por allí para desvirtuar de que sí tenía una fe profunda en el Señor. Fíjate, en 1810 Simón Bolívar fue comisionado a Inglaterra con López Méndez y Andrés Bello como
como secretario y López Méndez como segundo jefe de esa comisión. Allí se entrevistaron con Francisco de Miranda y conoció al gran pedagogo cuaquero Giuseppe Lancaster, promotor y fundador del sistema lancasteriano que tomaba la Biblia como texto, y Simón Bolívar fue enterado referente al santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y agradó tanto que invitó a Giuseppe Lancaster para que viniera posteriormente a Venezuela. Ese método lancasteriano consistía en que la gente los enseñaban a leer con la palabra de Dios, con la Biblia. Inglaterra se fundó allí. Inglaterra tuvo ese texto como libro de texto para enseñar en sus escuelas y enseñar a leer. Simón Bolívar, enamorado de eso y de este profesor en el sentido de que quería traerlo a Venezuela, lo trajo, pero tuvo mucha oposición, que tuvo que irse a Colombia, y después Bolívar tuvo que becar a personas para llevarlos a Colombia y que estudiaran allí, porque aquí no lo dejaron entrar la religión popular. Le quitó las Biblias, le quitó una cantidad de cosas, que él tuvo que irse de Venezuela a Colombia y después a Perú. Simón Bolívar, sin embargo, cuando ya era presidente de Colombia, lo hizo que pasara hasta acá, a Venezuela, pero no tuvo prosperidad el enseñar la palabra de Dios como texto en las escuelas. Lamentablemente no se pudo lograr, por eso nosotros quedamos sumergidos en un oscurantismo religioso, que ahora pues tenemos las consecuencias de eso. Con esto nos quiere decir que la palabra de Dios es singular, que la Biblia es singular, que la Biblia no tiene competencia. La Biblia es algo que está por encima de todas las cosas. Es por eso que nosotros nos alegramos hoy, y esto queda plasmado ya en la historia del municipio Cabima y el gobierno de turno, que en este caso es la gestión de Félix Bracho y la Cámara honorífica, Cámara de ahora, de que esto se esté celebrando, y gracias al Señor por concedernos eso a nosotros. Muchos están ahora mismo en sintonía desde su casa y están viendo todo esto, y creo que es una gran bendición. Finalmente termino así: toda escritura está inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Fíjese todo lo que hace la palabra del Señor. Queda en pies lo de la Plaza de la Biblia y la Misión Biblia. Eso queda en pies, porque ya en la Plaza de la Biblia fue ya un proyecto en la alcaldía, y pasaríamos a ser la cuarta ciudad de América, de América, porque Brasil tiene la primera, no plaza, sino un bulevar de la Biblia. La otra la tiene Nicaragua, un bulevar de la Biblia. Y aquí en Venezuela, en Coro, se abrió hace el mes pasado el bulevar de la Biblia también, donde los cristianos van y pasan un buen momento. No sé cómo sea el modelo del bulevar, pero debe tener mucha recreatividad. Ojalá pues aquí se sumara a otra plaza de la Biblia. Ojalá sea un bulevar. Yo sé que detrás de la concha acústica o del Teatro Javier Fernández hay un espacio que ha sido asignado, pero solamente un espacio. Ojalá sea un pedazo del bulevar y podamos nosotros tenerlo, inclusive se pueda bajo la administración evangélica, para que le hagamos el mantenimiento, que la alcaldía no tenga que hacer mantenimiento, sino que las iglesias evangélicas hagamos el mantenimiento de esa plaza, todo eso. Es factible. Acelerar. De todas maneras, vamos a tener una conversación con el gobernador para que nos ayude también en eso. Y otra propuesta que hice es lo que ya leyó el ciudadano presidente. Dice: ojalá de aquí, y hago una propuesta, que se legisle una ordenanza municipal, que en las escuelas locales se lea la Biblia, y tendremos gente de bien, ya que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. La palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Estados Unidos, cuando quitó la Biblia de sus escuelas, de sus universidades, de la Corte Suprema de Justicia, cuando sacó la Biblia de los lugares legislativos, cuando sacó la Biblia de todo eso, comenzó el debacle para Estados Unidos desde los años 60.
De ahí comenzó el debate que hoy Estados Unidos, lo que es un país que queda en la sombra ya, muy próspero aparentemente, pero están endeudados hasta la médula. Sin embargo, ellos sacaron la Biblia y hoy estamos sufriendo, o el mundo está sufriendo a causa de esa forma de conducta que tiene Estados Unidos hacia las naciones. De tal manera pues que hagamos de la palabra de Dios nuestra forma de vida, apliquemos la palabra de Dios, leámoslas, léela y será sabio, practíquela y será santo, créala y será salvo. Dios bendiga a todos, Dios bendiga a Cabimas, Dios bendiga al Zulia, Dios bendiga a Venezuela y Dios bendiga a la honorable Cámara en el nombre del Señor. Es todo, Dios le bendiga a todos. La comisión designada y el resto de los concejales acompañan entonces al pastor Naudis Pineda, orador de orden, para hacer la entrega de la placa de reconocimiento. La placa de reconocimiento dice de la siguiente manera: República Bolivariana de Venezuela, Consejo Municipal Bolivariano de Cabimas, Estado Zulia. El Consejo Municipal Bolivariano de Cabimas se complace en hacer entrega del presente reconocimiento al pastor Naudis Pineda por su destacada trayectoria y su participación como orador de orden en la sesión especial con motivo de la celebración del Día Municipal de la Biblia, Cabimas, 23 de junio de 2017. Séptimo punto, himno del municipio bolivariano de Cabimas, letra y música del profesor Víctor Vega. Ha culminado la sesión. Por su asistencia, muchísimas gracias y muy buenos días. Celebremos como pueblo de Dios el Día Municipal de la Biblia. Framiet con visión de reino.